Emisión Central. Este programa es para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Los menores deben estar en compañía de los padres o un adulto responsable. Contiene sistema closed caption. Este programa fue financiado con recursos del Ministerio de la... RTVC Noticias. Emisión Central. Se cayó la compra de aviones de combate que reemplazarían los viejos Kafir. Según el ministro de Defensa, no se logró un acuerdo económico con los vendedores. Detrás de esta compra estaban una firma francesa y otra sueca. Según el gobierno, no se tenía el dinero suficiente con el COMPES, que se venció el pasado 31 de diciembre. Una comisión de verificación y monitoreo y organizaciones internacionales serán las encargadas de velar por el cumplimiento del cese al fuego bilateral anunciado por el gobierno. Información en contexto en RTVC Noticias. Les contamos quiénes están detrás de los grupos armados ilegales con los que el gobierno acordó el cese. El presidente Gustavo Petro se reunió con el nuevo mandatario de Brasil, Lula da Silva. En la agenda, la paz total, interconexión eléctrica de las Américas y política antidrogas. 4 personas fueron asesinadas en el Cesar. Los hechos se registraron en un establecimiento comercial en Río de Oro. Repudiable. Una niña de 8 años fue torturada, abusada sexualmente y asesinada en Payán, Nariño. Y otro caso aterrador. Una bebé de 7 meses de nacida murió por inhalación de gases en un carro mientras su madre se encontraba en un motel. En Soledad Atlántico, un niño de 8 años se intoxicó al consumir pólvora. El menor de edad se encuentra en una unidad de cuidados intensivos. Familia denuncia que un joven de 29 años fue asesinado por robarle el celular. Ocurrió cuando ingresaba a una estación de Transmilenio en el centro de Bogotá. La Sociedad de Activos Especiales SAE anunció que no cederá ni venderá las acciones de la empresa Triple al distrito de Barranquilla. Aliste el bolsillo. En RTVC Noticias le contamos los productos y servicios que irán subiendo a partir de esta primera semana de enero. Así se ve Bogotá sin trancón. La movilidad de estos primeros días del año es la soñada por todos los habitantes de la ciudad. Pero ojo, porque sí hay pico y placa. En el mundo, el funeral de Benedicto XVI continúa en el Vaticano. El Papa estará 3 días en cámara ardiente. Los hinchas despiden al rey del fútbol. El féretro ya está en el estadio, que se deleitó con la magia de Pelé. Y en deportes, sorpresa por la historia del arquero barranquillero que llega al Milan y del caleño que llega a la Alianza Lima de Perú. Y en cultura, recorrido por la música de fin de año desde el piano de RTVC Noticias y gracias a los acetatos de la Radio Nacional. Aguas claras del río Tocaimo me dieron. Buenas noches y bienvenidos a RTVC Noticias. Por ahora quedó descartada la compra de aviones que reemplacen los Kafir. Luego de las discusiones de hace unos días, varios aspectos se conjugaron para no concretar el negocio. Según el ministro, caducó el COMPES que pretendía renovar la flota de aeronaves, pero hay otras razones. Julie Pulgarín, vamos con usted. Cuéntenos, por favor, ¿qué más dijo el ministro de Defensa? Mateo, muy buenas noches. Pues el jefe de la cartera señaló que el 31 de diciembre se venció el COMPES que el gobierno de Iván Duque dejó firmado para comprar la nueva flota de aviones de combate. Esa es una de las razones, pero el ministro reveló que no lograron un acuerdo con ninguna de las empresas que estaban ofreciendo a Colombia sus aeronaves para reemplazar los Kafir. Falta ver qué define un futuro consejo de ministros sobre estos aviones que tienen más de 40 años de uso, 30 de ellos en cielos colombianos. Los aviones Rafale y los Gripen, propuestos por empresas francesas y suecas respectivamente, eran los más opcionados para integrar la nueva flota de aeronaves de combate y reemplazar a los Kafir. Pero según el gobierno, la compra no se concretó porque no lograron acuerdos con estas empresas. Hubo efectivamente las reuniones esas de prenegociación con las 2 empresas y no se logró concretar. Además, venció el documento COMPES que garantizaba los recursos. Ese documento expresa la decisión del Consejo Nacional de Política Económica y Social, organismo asesor del Gobierno Nacional que garantiza el dinero necesario para proyectos de desarrollo económico y social del país. Según Velázquez, la compra de los aviones y la formulación de un nuevo COMPES serán temas de discusión este año en un Consejo de Ministros. Es decir, no hay fecha definida para establecer nuevas negociaciones. Tanto planeación nacional
como del Ministerio de Defensa, y de acuerdo con eso, si hubiera necesidad de un nuevo COMPES o, en fin, definir sobre este tema de la negociación. Aspectos técnicos, condiciones propuestas por las empresas y la entrega parcial o total de los equipamientos en los aviones, además de la limitación en el tiempo de negociación, fueron otras de las razones que impidieron concretar la compra de las aeronaves. Los CAFIR no saldrán del cielo. La Fuerza Aérea Colombiana ha suscrito un contrato de mantenimiento de su flota con Israel Aerospace Industries a fin de mantener en estado operativo estas aeronaves. La noticia fue confirmada por la Fuerza Aérea y explicó que es el contrato anual que se ejecuta para poder cumplir con los protocolos de aviación de estas aeronaves militares, que por ahora son las máquinas de seguridad aérea de la nación. La Fuerza Aérea tomó unas decisiones hace un tiempo de reducir los tiempos entre mantenimiento para asegurar que los aviones vuelen de forma segura, porque si no fueran seguros, pues los aviones no vuelan. Entonces, hay que asegurar a las tripulaciones que los aviones están, digamos, volables para cumplir la misión. Esta información está asociada a la fallida compra, por ahora, de los aviones franceses Rafale. Sin embargo, en este momento los CAFIR están en buenas condiciones, según el general retirado de la Fuerza Aérea. Son 24 aviones, no todos los aviones pueden estar listos, ni todos pueden entrar al mismo tiempo a mantenimiento. Los que vuelan tienen un grado de confiabilidad importante para asegurar que pueden cumplir la misión que tienen que cumplir. Sin embargo, cada vez es más difícil mantenerlos por el tema de repuestos. RTBC Noticias además habló con el representante de la Veeduría Bien Común, que había alertado sobre la importante compra de los Rafale. Las alertas prevén las cosas. Es un nuevo gobierno. Existen nuevos funcionarios que perfectamente pueden demorar un poco el proceso, no tan largo, y revisar esas alertas. Según el experto y con el mismo gobierno nacional, la operación y mantenimiento de los CAFIR se mantendrá independientemente de la compra de otro tipo de aviones. El contrato para su mantenimiento cuesta más de $5 millones. Y en otras noticias, autoridades investigan las causas de la masacre de 4 personas ocurrida en la vía que comunica Río de Oro en Cesar con Ocaña, en norte de Santander. Se confirma como la primera masacre del 2023. A una tienda conocida como El Pentágono, en la vía que conduce a Ocaña, norte de Santander, llegaron hombres armados y atacaron a las personas que estaban en el lugar. Llegan 2 sujetos en motocicleta, ingresan al lugar, al parecer estaban ingiriendo bebidas embriagantes, agrediendo a estas personas y cometiendo este homicidio colectivo. En el ataque 2 hombres murieron al instante, mientras que otras 2 personas fueron trasladadas al hospital Emiro Quintero en Ocaña, norte de Santander. Tratar de esclarecer si se trata de alguna rencilla entre particulares o de pronto alguna rencilla de tipo familiar o personal. Las cuales una de ellas presenta algunas anotaciones judiciales, lo cual es materia de investigación en este momento. Las 2 mujeres fueron atacadas con arma blanca y fallecieron por la gravedad de las heridas. El CTI realizó una investigación de la masacre. En Dibuya, La Guajira, encontraron en la carretera de la Troncal del Caribe a 2 hombres asesinados. Los cadáveres tenían las manos atadas en la espalda y tiros en la cabeza. Fueron encontrados en la entrada de la vereda San Salvador. Las autoridades investigan las causas de lo sucedido. Luego del anuncio del presidente Gustavo Petro sobre un cese el fuego bilateral con varios grupos armados, el gobierno nacional aseguró que integrará una comisión de verificación y monitoreo de esta medida. Esperan el acompañamiento de organizaciones internacionales. Esta comisión estará conformada por organizaciones sociales, las fuerzas militares, voceros de los grupos al margen de la ley y órganos internacionales como las Naciones Unidas. De la Iglesia Católica, del Consejo Mundial de Iglesias, de la Defensoría del Pueblo. Según el ministro de Defensa, cada organización tendrá un protocolo distinto del cese al fuego y serán de carácter reservado. Porque no significa el cese bilateral una autorización para que se continúen cometiendo delitos, de manera que la acción de la justicia y de la fuerza pública tiene que continuar. Por otro lado, el ministro del Interior, Alfonso Prada, indicó que programarán una rendición de cuentas cada 2 meses para informar sus avances en las regiones.
Cabe indicar que el cese al fuego con el ELN, la Segunda Marquetalia, el Estado Mayor Central, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y las Autodefensas de la Sierra Nevada está pactado hasta el 30 de junio, según indicó el presidente Gustavo Petro. El Ejército de Liberación Nacional, la Segunda Marquetalia, el Estado Mayor Central, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y las Autodefensas de la Sierra Nevada son los 5 actores armados con los que el gobierno acordó cese bilateral al fuego. El cese anunciado por el presidente Petro en medio de la llamada paz total por primera vez incluye grupos guerrilleros, disidentes y paramilitares que se comprometen a estar en paz hasta el 30 de junio. La guerrilla del ELN precisamente se encuentra en un proceso de negociación con el gobierno nacional, cuyo segundo ciclo será en México. Sus máximos cabecillas son alias Antonio García y otros 4 integrantes del Comando Central COSE. Por otro lado, están las guerrillas disidentes de la Segunda Marquetalia, conformadas por exguerrilleros de la desmovilizada FARC como alias Iván Márquez. Y los grupos armados residuales o grupos paramilitares como el Estado Mayor, las Autodefensas Gaitanistas y las Autodefensas de la Sierra Nevada, cuyos cabecillas son alias Otoniel, detenido en Estados Unidos, y varios exparamilitares y narcoparamilitares que operan en diferentes regiones del país. Diferentes organizaciones, así como la Iglesia, han reaccionado a la decisión del cese al fuego bilateral. Ven con optimismo el anuncio del presidente Gustavo Petro y reafirman su apoyo y aporte a la construcción de una paz estable y duradera en Colombia. Desde la Organización de Naciones Unidas afirman que confían en que la adhesión a estos compromisos reducirá la violencia y el sufrimiento de las comunidades afectadas por el conflicto, además de contribuir a generar confianza en los diálogos en curso. Antonio Guterres, secretario general de ONU, acoge con beneplácito el anuncio del presidente Gustavo Petro sobre el cese al fuego. La misión de apoyo al proceso de paz de la Organización de los Estados Americanos resalta que la noticia es una señal positiva y esperanzadora de un camino que conduzca al cese de la violencia, a la paz completa y la reconciliación. La MAP-OEA se acoge al llamado como parte del esquema de verificación y continuará aportando todo el conocimiento y compromiso para alcanzar la paz completa. Desde la Iglesia celebran el logro afirmando que es un paso muy importante en el camino para llegar al fin de los diferentes conflictos en el país. El rol de la Iglesia será de monitoreo, de acompañamiento a las comunidades y de ayudar al diálogo. Negociadores de paz y congresistas también celebraron el anuncio del presidente Gustavo Petro. A propósito de su asistencia a la posesión del nuevo presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, el presidente Petro tuvo varios encuentros con representantes de otros gobiernos. Luisa Barberi, ¿cómo estuvo la agenda del mandatario? Buenas noches. Damaris y televidentes, muy buenas noches. El primer mandatario de los colombianos se reunió este lunes con el presidente Lula da Silva, donde conversaron sobre un pacto para salvar la selva amazónica. Ambos estuvieron de acuerdo en convocar una cumbre en la Amazonía entre abril y mayo de este año. También hablaron de un cambio en la política antidrogas y se reforzó la propuesta de que Brasil sea garante de procesos de paz en Colombia. Gustavo Petro también se reunió con un enviado especial de la presidencia de Corea y con el presidente de Alemania. El presidente Gustavo Petro habló con el nuevo presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, del rescate de la selva amazónica, el camino de una nueva política antidrogas y la integración económica de América Latina. Un gran pacto para salvar la selva amazónica en favor de la humanidad, hacia un cambio de la política antidrogas, un Brasil garante de la paz en Colombia y el estudio de la interconexión eléctrica de las Américas con fuentes de energías limpias. El primer mandatario también se reunió con un enviado especial del presidente de Corea en la búsqueda de unir fuerza en la construcción de la reforma agraria. Me he reunido con el delegado presidencial de Corea del Sur para construir un apoyo alrededor de la reforma agraria y la bioeconomía. Otro de los encuentros de Gustavo Petro fue con el presidente de Alemania. Conversaron de una posible alianza colombo-alemana hacia la transición energética. El ministro de Relaciones Exteriores Álvaro Leiva Durán y la ministra de Ambiente Susana Muhammad acompañan la agenda del mandatario de los colombianos en Brasil. Un lamentable hecho ocurrió en zona costera de Roberto Payán, en Nariño. Una niña de 8 años fue asesinada. Su cuerpo fue hallado con signos de tortura y abuso sexual. Más información con Diego Burgos, periodista de la Radio Nacional. En el departamento de Nariño, total rechazo ante este hecho lamentable que ocurrió en el municipio de Roberto Payán, donde fue asesinada una menor de 8 años de edad. Las autoridades buscan esclarecer si se trataría de un familiar cercano o alguna persona cercana a la menor de edad, teniendo en cuenta la parte
de conflicto armado que está viviendo este municipio de Roberto Payán. Que se están adelantando las labores investigativas del caso. Pese a la indignación que generan situaciones como esta, llamamos a la calma, a no tomar justicia por nuestras manos, sino a respetar las investigaciones y las decisiones que las autoridades competentes tengan a bien realizar. Las autoridades en el departamento de Nariño hicieron un llamado para que se tenga en cuenta la situación de orden público que está atravesando ese municipio de la costa pacífica nariñense, como también que se resguarde y se cuide a los niños y jóvenes en esa parte de Nariño. Radio Nacional de Colombia y RTVC Noticias, conectados 24/7. Y una bebé de 7 meses de nacida murió asfixiada en un carro en donde la dejó la mamá mientras entraba a un motel. Andrés Llamas, periodista de Radio Nacional, nos tiene el reporte. La Fiscalía será la encargada de investigar cuáles son las causas precisas de la muerte de esta bebé de 7 meses de nacida que fue dejada al interior de un vehículo encendido en un motel en Valledupar. Las autoridades entregaron recomendaciones para el cuidado de los niños. Realmente cuando ocurre una tragedia o una calamidad con un menor, el principal responsable son los padres. Sin embargo, tienen que verse apoyados y respaldados por las autoridades, por eso vamos a estar atentos con nuestro grupo de infancia y adolescencia, con todas las unidades de policía en servicio, apoyando y acompañando todos los requerimientos en materia de seguridad y convivencia ciudadana. La madre de la menor también resultó afectada al parecer por inhalación de gases. Ya salió de la clínica, según lo que han dicho las autoridades en el municipio de Valledupar. RTVC Noticias y Radio Nacional de Colombia, conectados 24/7. Más noticias, el IMPEC confirmó que Brian Orlando Marín Cardona, alias La Firma, se escapó de la cárcel de mediana seguridad de Cómbita. En horas de la mañana, guardianes del IMPEC descubrieron la fuga de Brian Orlando Marín Cardona, alias La Firma. Desde la dirección del IMPEC se confirmó que se están adelantando las investigaciones para establecer si existió responsabilidad de algún funcionario, ya que se estableció que en el momento de la fuga de alias La Firma habían 26 guardias del IMPEC en el lugar. Las primeras versiones señalan que este peligroso cabecilla de Los Pelusos habría saltado una cerca de más de 5 metros de altura en la cárcel de mediana seguridad de Cómbita. Alias La Firma había sido capturado en el 2019 en el aeropuerto de Pereira con papeles falsos. Siete y 16, cientos de feligreses llegaron hasta la Basílica de San Pedro para rendir honor a la memoria de Benedicto XVI. Temprano el cuerpo fue retirado del monasterio madre de la iglesia en donde vivió el Papa desde su renuncia y permanecerá en cámara ardiente hasta el jueves, cuando serán las exequias. El cuerpo del Papa emérito salió hoy del monasterio madre de la iglesia, en donde vivió por casi 10 años, luego de su renuncia de 2013. Es una emoción hermosa ver el cuerpo, aunque sea transformado por el sufrimiento, que también en esto el Papa nos dio de ejemplo de fe, un ejemplo de una fe luminosa que iluminó su pontificado, pero también este último tramo de su vida. Miles de creyentes elevan oraciones y llevan flores al Papa emérito en los 3 días de velorio. Ya puedo irme tranquilo a casa, ir a trabajar, seguir haciendo mis cosas. Llevo al Papa en el corazón, en la comunión de los santos. El protocolo de entierro cambia porque, aunque Benedicto XVI es Papa, no estaba en ejercicio. El cardenal camarlengo Kevin Farrell, el irlandés que vivió también durante mucho tiempo en los Estados Unidos, pues cumple una función notarial dentro del protocolo que se desarrolla precisamente ordenado por el propio Juan Pablo II. El cadáver permanecerá en cámara ardiente hasta la ceremonia funeraria, cuando lo protegerán 3 ataúdes, uno de ciprés, otro de plomo y otro de roble. Prevén que Benedicto XVI sea ubicado en la misma cripta en donde permaneció el Papa Juan Pablo II antes de su canonización en 2014. En La Guajira, una turista alemana murió ahogada en playas de Palomino. Las autoridades también investigan el paradero de un hombre que ingresó al mar con la extranjera. El reporte lo tiene Karen Pedrosa, periodista de la Radio Nacional. La Secretaría de Gobierno de Dibuya informó que una pareja de nacionalidad alemana ingresó en horas no permitidas a una de las playas de Palomino.
La mujer falleció por inmersión, mientras que la otra persona se encuentra aún desaparecida. Supuestamente estaba en un establecimiento y lo que nos dice la policía es que ingresó al mar con otra persona que se encuentra desaparecida. De la ciudadana fue encontrado de inmediato, pues de la otra persona no se sabe absolutamente nada. Las autoridades municipales recordaron a propios y visitantes que deben tener en cuenta las recomendaciones y restricciones a la hora de ingresar a las playas, cuyo horario está establecido entre las 6 de la mañana y las 5 de la tarde. Radio Nacional de Colombia y RTVC Noticias, conectados 24/7. De otro lado, un choque entre dos embarcaciones en zona insular de Cartagena dejó 2 personas muertas. Las víctimas se dirigían hacia Caño del Oro. El accidente ocurrió a la altura del sector conocido como El Chavo, entre Caño del Oro y Punta Arena. Según las autoridades, una lancha que venía a alta velocidad chocó contra otra embarcación. Continúan todas las medidas de seguridad, todas las capacidades de las unidades de guardacostas desplegadas en toda la jurisdicción de la Fuerza Naval del Caribe, con el fin de poder garantizar la seguridad, evitar cualquier tipo de siniestro marítimo o cualquier tipo de eventualidad en el mar. Una de las víctimas es un joven de nacionalidad venezolana y un conocido piloto de lanchas quien estuvo desaparecido por varias horas. Se acude al sitio de la ocurrencia del siniestro y se puede constatar que las personas inicialmente habían sido asistidas por el gremio marítimo pescadores de la región de Tierra Bomba. Con 2 unidades de reacción rápida se procede a verificar. Según la Armada Nacional de Colombia, este es el primer accidente que se registra durante el 2023 en zona insular de Cartagena. Y en Soledad Atlántico, un niño de 8 años se intoxicó al consumir pólvora. El menor de edad recibe atención en una unidad de cuidados intensivos de la Clínica General del Norte. Más información con Rodolfo Rodríguez, periodista de la Radio Nacional de Colombia. El menor de 8 años de edad se encontraba con sus padres de familia cuando de manera accidental se comió el traqui-traqui o tote. Ha evolucionado pues, en forma satisfactoria, no hay aparentes expresiones de injuria hepática y los resultados de los laboratorios hasta ahora han sido que está recibiendo el tratamiento de rigor. El menor de edad fue atendido en primera instancia en una clínica en el municipio de Soledad, donde se registró la situación y luego trasladado a la unidad de cuidados intensivos en la Clínica General del Norte aquí en Barranquilla, donde es atendido. Radio Nacional de Colombia y RTVC Noticias, conectados 24/7. Familiares de un joven de 29 años denunciaron que a su hijo y hermano lo mataron por robarle el celular en la entrada de una estación de Transmilenio. Lo peor es que hace poco habían sufrido otro hecho de inseguridad en el sistema. Katy Sánchez, ¿qué dicen las autoridades sobre este nuevo hecho de inseguridad? Muy buenas noches a usted y a todos los televidentes. Lo que dicen las autoridades es que según las cámaras de seguridad de la estación de Transmilenio, pues parecería una riña. Sin embargo, lo que denuncia el padre de la víctima es que estaba forcejeando a su hijo y un delincuente que quería quitarle el celular. Y es que a esta familia no es la primera tragedia que le ocurre. El 16 de diciembre asesinaron también a su tío, un guarda de seguridad que iba en un SITP y fue asesinado también por hurto. En la siguiente nota les contamos los detalles. Él era Damián Rodríguez, tenía 29 años. El viernes 30 de diciembre hacia las 8 de la noche, cuando salía a trabajar con su papá, recibió una llamada mientras caminaba hacia la estación Transmilenio Tigua San José, en el centro de Bogotá. Allí un hombre lo amenazó con un cuchillo y le pidió el celular, pero al poner resistencia lo atacó. El sujeto lo apuñaló, le intentó robar el celular y apenas apuñalarse se fue. Nos llevaron para el Hospital Santa Clara y allí falleció. Según las autoridades, se trató de un caso de intolerancia. Las imágenes que hemos analizado, que se tienen del articulado donde se transportaban estas personas, es que se había tratado un caso de intolerancia. Se logra apreciar que hay una discusión previa. Damián Rodríguez tuvo que enterrar a su tío, a quien asesinaron en un SITP el pasado 16 de diciembre del 2022. De este caso ya hay un capturado. La inseguridad en el sistema de transporte público para esta familia ha sido una tragedia. Y pese a estos graves hechos que suceden casi que a diario, las cifras revelan una histórica reducción en la tasa de homicidios en los últimos 20 años en Bogotá.
RTVC Noticias comparó las 3 pasadas administraciones y así lo demuestra. Sin embargo, la cifra no baja de 1.000 asesinatos al año. En el periodo del 2008 al 2011, Samuel Moreno como alcalde de Bogotá y Clara López como alcaldesa encargada durante ese periodo, terminó su administración con 1.283 homicidios en el último año. En el año 2012 hasta el 2015, Gustavo Petro asumió como alcalde de la capital colombiana, dejando 1.154 homicidios, es decir, 129 menos que la administración anterior al terminar la alcaldía. Desde el 2016 hasta el 2019, Enrique Peñalosa, como alcalde electo, dejó una tasa aún más baja, con 1.052 homicidios, es decir, 3 diarios. Al llegar Claudia López, en su administración llegó más policía, y aunque la cifra no baja de 1.000, ya se habla de 1.009 asesinatos en Bogotá, convirtiéndose en la administración con menos homicidios al terminar su mandato. La Policía Metropolitana de Bogotá dispuso un equipo especial para investigar el caso que le costó la vida a un niño de 7 años. Todo habría sucedido en un hecho de sicariato en el norte de la ciudad. La recompensa de hasta 20 millones de pesos se mantiene. Crece la indignación por la tragedia de la familia Rojas mientras se preparan para despedir a Jay, el menor de 7 años de edad, quien recibió un disparo en la cabeza. Varios uniformados refuerzan el trabajo de los integrantes del cuerpo técnico de la Fiscalía, quienes lideran la investigación. Se está haciendo toda la recolección de los elementos probatorios, estamos identificando la ruta precisamente que tuvo el vehículo y a ver desde dónde estaba siendo objeto de seguimiento. Las autoridades pidieron la colaboración de la ciudadanía con información que puede ser valiosa para el esclarecimiento del hecho de sicariato, por eso la recompensa se mantiene. Iban varias personas dentro de este vehículo y el niño es el que resulta impactado y producto de estas lesiones pues perdió la vida. Estamos ofreciendo también una recompensa para lograr el esclarecimiento, la información que nos pueda conducir a ello, hasta 20 millones de pesos. El padre del menor exigió justicia. Con un tiro barbárico para un bebé de 7 años, un tiro que le atravesó los 2 hemisferios del cerebro. Ya llorar, no puedo más de tanto llorar, ya no puedo ni llorar. Los familiares del menor asesinado están pidiendo esquema de seguridad, dicen que temen por sus vidas. Cientos de vehículos han salido de Bogotá durante las festividades de Navidad y Año Nuevo. La gran mayoría de avenidas en la ciudad están vacías. Juan Carlos González, cuéntenos dónde se encuentra y cómo es el panorama en estos momentos. Muy buenas noches. Mateo, televidentes, muy buenas noches. A esta hora nos encontramos en la avenida Boyacá con calle 53, especialmente en el occidente de la ciudad. Vamos a mostrarle a todos los televidentes cómo fluye este importante corredor vial, especialmente en sentido norte-sur. Hemos visto que varias avenidas de la ciudad hasta ahora están totalmente vacías y esto pues ha generado que muchos vehículos aumenten la velocidad. Aunque no se ha aumentado los temas de accidentalidad, pues muchas personas han podido llegar más rápido a casa. Según las autoridades, durante el puente o los fines de semana del 24 y fin de año, cerca de 1 millón de vehículos han salido de la ciudad. Durante esta semana y el puente de Reyes se espera el ingreso a la ciudad de más de 500.000 vehículos para retornar o más o menos retornar a la capital del país. Pero ¿cómo es el panorama en otras avenidas, en otros corredores viales? Aquí le mostramos el siguiente informe. Este es el panorama por estos días en Bogotá. Una de las principales razones tiene que ver con el éxodo de los capitalinos durante estas fechas de fin de año. Del 15 de diciembre a hoy, más de 507.000 vehículos se encuentran fuera de Bogotá. A partir del 10 de enero empezará a regir la nueva rotación del pico y placa. Tenga en cuenta que si la placa de su vehículo termina en 1, 2, 3, 4 y 5, podrá circular los días impares. Si el último dígito de su matrícula termina en 6, 7, 8, 9 y 0, podrá circular los días pares. Haciendo un análisis entre pico y placa y con movilidad compartida, estimamos que aproximadamente 270.000 vehículos, casi el 10% de la congestión de la ciudad, saldrá de circulación. Para ese mismo día, martes 10 de enero, un grupo de ciudadanos preparan una movilización en rechazo a esa medida. Para algunos conductores, aseguran que esa nueva rotación es un modelo improvisado, confuso, arbitrario y excluyente. El pico y placa es una medida anacrónica. Realmente esta modificación no va a cambiar sustancialmente la movilidad. Son igual 5 números de placa restringidos. Tal vez va a cambiar para algunas personas que pagaron por circular a través de la compra de un segundo vehículo. La primera semana luego de entrar en vigencia la nueva rotación del pico y placa, se realizarán comparendos pedagógicos. Posteriormente serán económicos.
noches. Iniciamos la información deportiva hablando del mundo del balompié. Brasil despide a Pelé. Hasta las 10 de la mañana de este martes, el Estadio de Santos recibirá a los seguidores que buscan dar el último adiós al fallecido rey del fútbol. Así fue el traslado del féretro desde el Hospital Albert Einstein hasta el Estadio Vila Belmiro. Obrigado, rey. Obrigado, rey. El féretro con el cuerpo del rey del fútbol abandonó el Hospital Albert Einstein en la mañana. Entre banderas, gritos y pólvora, el cortejo fúnebre pasó por Sao Paulo. Fue una calle de honor, pues los aplausos retumbaban en cada esquina. Pelé llegó al sitio donde creó y forjó su leyenda, su segundo hogar, sitio que hoy viste de frases y flores en conmemoración no solo a una carrera, también a la persona. A su llegada a Vila Belmiro, su traslado estuvo encabezado por su hijo Edinho. Fue justamente él quien, con ayuda de la logística dispuesta para el evento, abrió la urna para que su gente, la gente que le admiró y a la que hizo feliz, pueda dar un sentido adiós al tricampeón del mundo. Pero no solo el planeta perdió a un ícono, un hijo perdió a su mejor amigo, ídolo y padre. Cubierto por un velo blanco, sus restos reposarán en el Estadio Urbano Caldeira hasta las 10 de la mañana de este martes. Estará acompañado por bomberos y policía de Santos. Diferentes personalidades del mundo del fútbol llegaron a Sao Paulo en este homenaje a la vida y a la carrera de Pelé. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, solicitó a las diferentes federaciones de fútbol del mundo que algún estadio en cada país lleve el nombre precisamente de O'Reilly. Nadie quiere dejar pasar este momento, el último de una vida cargada de reconocimientos, fama y gloria. Estoy seguro de que este evento será genial. Durante estos días pasará mucha gente, aficionados, no solo los viejos que vieron su fútbol, sino también los niños. A las afueras miles aguardan un último vistazo, una sacudida de manos y una expresión para alentar a la familia Arantes do Nascimento. Otros privilegiados pudieron despedirse teniéndolo muy cerca. Fue el caso del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, del presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, y de amigos que el fútbol dejó a través de 82 años. A su llegada al estadio, Infantino aseguró que hará una petición a cada país del mundo para que al menos uno de sus estadios tenga el nombre del rey. Pelé y su legado permanecerán en nuestros corazones. Tenemos que asegurarnos de que el mundo lo recuerde para siempre y es por eso que estamos acá, presentes, rindiéndole un tributo. Pero otros se preparan para verlo en su morada final. En el cementerio memorial de la Necrópolis Ecuménica todo está listo para que este martes su familia en una reunión íntima pueda despedirlo. A las 10 de la mañana de este martes el cortejo fúnebre saldrá del estadio, pasará por la casa de Celeste, madre del rey, quien aún no sabe que su hijo falleció, y luego los homenajes concluirán en las horas de la tarde. Y hoy lo recibo con esto, que es lo que se pone en mi casa durante las fiestas de fin de año, que es, por supuesto, Solo un cigarro de Pastor López, porque hoy vamos a hablar de música navideña. Vamos a estar hablando de toda esa música que nos envuelve las celebraciones de Navidad, del 31, de las novenas, luego de las fiestas después del 24, del paseo de olla, del festivo. Y para eso tengo un invitado que ya hemos tenido acá en la casa RTBC y que es muy bienvenido por todos ustedes porque además siempre nos trae la mejor música, y es mi querido jefe Jaime Andrés Monsalve, jefe musical y cultural de la Radio Nacional de Colombia. Bienvenido. Muchas gracias, Laura, como de costumbre es un placer estar aquí con usted. Jaime, ¿qué se bailaba en su casa el fin de año? Uy, bueno, una selección muy variopinta de música tropical del interior, más música tropical de las costas, algo de música venezolana, estilo orquestas billos, melódicos, etcétera, y una mezcla de todo eso con parranda paisa, básicamente, más temas muy viejos del repertorio navideño colombiano.
En Manizales. En Manizales. En la casa de su mamá. Sí, donde espero estar prontito. En un par de días, mami, ya te llego, mamá. Esa mamá es un personaje. Algún día la vamos a tener acá en el set para que nos cuente cosas, porque además de todo es un personaje. Es una biblia musical, mi mamá, absolutamente. Pero además usted nos trajo un montón de discos trae con cositas. mucha música navideña, pues. O música, ¿cómo le ponemos a esto? Sí, música de fin de año estaría muy bien. Yo siento que hay mucha de esta música que puede escucharse en cualquier momento. Sin embargo, se ha condicionado un poco a que tenga mayor impulso esta sonoridad hacia fin de año. O sea que sí lo podemos llamar música de fin de año, de alguna manera. Y algunos temas sí hablan directamente de las festividades de Navidad y Año Nuevo, con lo cual, pues escucharlas en otra época puede ser un poco raro. Bueno, si quiere empecemos, Laura. Vámonos con un clásico muy viejo de las Navidades, una creación de un cantante barranquillero que tuvo una carrera muy importante en México, que fue Luis Carlos Meyer. Era un gigantón enorme, Luis Carlos Meyer, un negrazo así corpulento y de una voz además impresionante y un creativo absoluto. Este tema es un clásico de las Navidades, que es La Puerca, y esto es una creación del propio Luis Carlos Meyer. Si quiere, escuchemos ese tema, La Puerca, en versión de una orquesta argentina, la orquesta de Eugenio Nobile, que fue una de esas orquestas que se dejó permear por la magia de la cumbia por allá en la década del 40, cuando Lucho Bermúdez fue a recalar por Buenos Aires. Mire cómo suena de bonito esta puerca en esa versión. Especial esa versión, no solamente su procedencia argentina, etcétera, sino que hace parte de un disco llamado La Nostalgia También Baila, que es un lanzamiento de un sello que es muy importante, sobre todo en Medellín, Discos Preludio, una disquera independiente fundada por el que es considerado el más importante investigador musical que ha tenido Colombia en el tema de discográfico, que es Hernán Restrepo Duque. Él fue fundador de esta disquera y sobrevivió mucho tiempo y sobre todo rescató grabaciones de antología muy importantes para el folclore colombiano, como esa que estamos escuchando. Pues una versión muy interesante que además me pone a mí a preguntarme, yo siempre pensé que esta música que nosotros hemos decidido llamar música de fin de año era, digamos, más desde Latinoamérica hacia el centro, ¿no? Y usted me dice, no, es que esta orquesta es argentina. Sí. O sea, que ¿de dónde vienen estos múltiples géneros que son como bien particulares? Bueno, en el caso argentino hubo una migración colombiana muy importante desde la década del 30 que ayudó a que esos géneros se consolidaran y que, bueno, se transformaran posteriormente en lo que conocemos como cumbia villera y en las novedades tropicales que hay en ese país. Pero desde los 30, con la presencia de la orquesta de Efraín Orozco, músico caucano, el autor de mucha música andina colombiana como Señora María Rosa, El Regreso, Allá en la Montaña. Él tenía una big band que se llamaba Efraín Orozco y sus muchachos y fueron a dar a Buenos Aires y vivieron allá 15 años, desde finales de la década del 30 hasta principios del 50. Allá ya empezó a consolidar el sonido de la cumbia de Efraín Orozco. Después de él llegó gente como Jorge Monsalve Marfil, cantante y compositor de Liborina, Antioquia, que también hizo una carrera muy importante allá. El Cuarteto Imperial. No, fíjese que no, pero yo lo llamo tío de cariño, porque hizo muy buena música. El Cuarteto Imperial, los Guaguancó, al comando del gran cantante vallecaucano Hernán Rojas, Bovea y sus vallenatos vivieron por lo menos 15 años también en Buenos Aires. Se entiende pues que se haya consolidado la cumbia en esos territorios. Buenísimo. ¿Y qué más nos tiene? Bueno, mire usted, este disco es muy particular, mi querida Laura, por varias razones. La primera, pues porque trae un clásico que este sí es de todas las épocas, aunque se llame Navidad Negra, en ninguna parte de la canción nombran la Navidad específicamente. También se conoce como El Pescador de mi Tierra, el clásico de José Barros. Pero este tema en particular, o esta versión en particular, que es la de Pedro Laza y sus Pelayeros, tiene de importante que este disco del sello Fuentes, de alrededor del año 1961, es la primera grabación que se hace en Colombia en estéreo. Es el primer disco que se hace en estéreo gracias a digamos, a los avances tecnológicos que va adquiriendo la disquera Fuentes una vez llega a la ciudad de Medellín. Y es un disco de banda, pues, además tremendo. Así suena, pues, esta versión de Navidad Negra en la versión de Pedro Laza y sus Pelayeros.
Ya de ahí en adelante el disco es prácticamente completamente todo instrumental, como solía ser la música de Pedro Laza y sus Pelayeros. Jaime, le propongo una cosa, vamos a seguir con más noticias generales y lo vuelvo a traer aquí en el segundo bloque de Cultura para que sigamos conversando. 7:38. Mateo, con la llegada de este 2023, el país se prepara para el incremento en los precios de productos y servicios. Aquí les mostramos algunos de los que tendrán un mayor impacto en el bolsillo de los colombianos. Iniciemos por la gasolina y el diésel. El galón de gasolina se autorizó para enero un aumento máximo de 400 pesos y en el caso del diésel de 57 pesos. Con estos ajustes, el precio promedio de venta al público de la gasolina corriente en las 13 principales ciudades será de 10.167 pesos por galón, mientras que el precio promedio del diésel es de 9.065 pesos. Ahora vamos a hablar de lo que ocurre con los hoteles y las aerolíneas, porque a partir de este año regresaría el IVA del 19%, que por pandemia, recordemos, estuvo en el 5%. Sin embargo, desde el Ministerio de Transporte avanzan en negociaciones con las aerolíneas para lograr que el aumento no supere el 14% del valor por tiquete. Y en el caso de los restaurantes, recuerden que vuelve el impuesto del 8% sobre bebidas y alimentos que se había dejado de cobrar en tiempos de pandemia. Ahora revisemos el SOAT. Este subirá un 11.7% para aquellos vehículos que se encuentren fuera de las categorías con tarifa preferencial del 50%. ¿Y qué va a pasar con los peajes y los arriendos? Bueno, en el caso del aumento de los peajes de Invías en 15 departamentos del país y en el caso de los arriendos aumentarán según el dato de inflación que será revelado por el DANE el próximo jueves. Y atentos a esta cifra, porque con respecto a la tasa de usura o los intereses por compras con tarjetas de crédito, el tope máximo efectivo anual para este mes de enero es del 43.26%. Así las cosas, si una compra se difiere a 24 o 36 meses, terminaremos pagando 2 o 3 veces más del costo del producto. Expertos aconsejan comprar a un mes. Comprar a una sola cuota. Y por otra parte, la Sociedad de Activos Especiales anunció que no cederá ni venderá las acciones de la empresa AAA al distrito de Barranquilla. La Superservicios, por su parte, aseguró que la empresa debe tener el proceso de enajenación mediante subasta pública y no por contrato de compra y venta. En medio de los procesos investigativos de las autoridades contra la empresa de acueducto, aseo y alcantarillado AAA, la SAE decidió suspender cualquier negociación, mientras el 14 de enero cumplan con una cita que tienen las partes con la Contraloría. Abstenernos de ceder la participación accionaria hasta tanto no haya una declaración en firme de los órganos de control. La SAE reiteró que no forma parte de esos procesos. Requerimos a la Superintendencia de Servicios Públicos el acompañamiento para tomar las mejores decisiones. Aunque se adelantaban negociaciones entre la SAE y el alumbrado público de Barranquilla por un valor de 565.000 millones para la venta de acciones, en el acompañamiento la Superservicios identificó irregularidades en la valoración de la empresa AAA. Fue evaluada en un principio en 800.000 millones de pesos. Nos indican que la empresa estaría valorada en 2,4 billones de pesos. O sea que ese presunto detrimento está cercano a 1.3, 1.4 billones de pesos. La Superservicios aseguró que espera continuidad en la calidad del servicio y que no existen afectaciones para los usuarios de acueducto, aseo y alcantarillado de Barranquilla. En medio de operativos de registro y de control y gracias a denuncias ciudadanas, la policía de Cesar aprehendió a un menor de edad y capturó a 5 personas por fabricación, tráfico, porte de armas de fuego y municiones. Estas y más noticias de Colombia en un minuto.
Las autoridades investigan el asesinato del intendente Pablo Antonio Dueñas Morales, de 41 años, hallado en el municipio de Anzá, en Antioquia. El uniformado integraba el esquema de seguridad del expresidente Álvaro Uribe Vélez. La Fiscalía presentó ante la justicia a 4 exfuncionarias de la empresa de servicios públicos Pamplona, de Norte de Santander, quienes habrían participado en la desviación de más de 1.500 millones de pesos. A las procesadas les imputaron los delitos de peculado por apropiación, prevaricato por acción. La Policía Nacional capturó a Armando Huelvas, alias Pati Pati, presunto cabecilla de una estructura multicrimen. Huelvas era uno de los más buscados de Cartagena por homicidio agravado, concierto para delinquir agravado y fabricación, tráfico, porte de armas de fuego y municiones. La Armada Nacional recuperó el cuerpo de un hombre de la zona insular de Cartagena, quien al parecer se desempeñaba como piloto de embarcaciones particulares en la capital de Bolívar. La motonave en la que se transportaba colisionó contra otra embarcación en Punta Arena. Siete y 44, iniciamos con las noticias internacionales. Un ataque contra la cárcel de México ubicado en la ciudad de Juárez dejó 19 muertos, entre ellos 10 custodios y 9 reclusos. Según las autoridades, hubo 25 reos fugados y 15 heridos y 5 detenidos ajenos al penal. El asalto en la cárcel sucedió en la madrugada del domingo, cuando familiares de presos estaban formados para la visita de Año Nuevo. Un escuadrón que arribó en vehículos blindados abrió fuego contra los guardianes. Entre los reclusos que escaparon estaba Ernesto Alfredo Piñón, alias El Neto, líder del grupo criminal Los Mexicles, quien estaba recluido por secuestro. Y en Santa Cruz, la ciudad más grande de Bolivia, hubo enfrentamientos entre civiles y policías cuando los ciudadanos marchaban para pedir la libertad del gobernador de ese departamento, Luis Fernando Camacho. Camacho está detenido por el proceso llamado Golpe de Estado 1, relacionado a la crisis política del 2019. El Ministerio de Gobierno y la Fiscalía de Bolivia han publicado las identidades de decenas de personas a las que consideran responsables de los destrozos a las instituciones públicas. El actor y productor estadounidense Jeremy Renner, que interpreta a Ojo de Halcón en la película de Marvel, se encuentra en situación crítica de salud. Si bien no hay confirmación del lugar donde el actor sufrió el accidente, Renner, de 51 años, es propietario de una casa en el estado de Nevada, muy cerca de las montañas. Esa área sufrió fuertes precipitaciones debido a una tormenta de la noche del Año Nuevo. El artista habría sufrido un accidente quitando nieve. Y en Vietnam, equipos de rescate tratan de salvar a un niño de 10 años que quedó atascado en un agujero para pilotos de cemento de 35 metros de profundidad y apenas 25 centímetros de diámetro. Sucedió hace 2 días dentro de la provincia de Don Tap, en el sur del país, cuando el menor de edad, junto a 3 vecinos, fue a recoger metal en las obras de construcción de un puente y cayó en el pilote. Benedicto XVI renunció el 13 de febrero de 2013 y su estado de salud lo llevó a tomar esta decisión, que fue informada al mundo por la periodista Giovanna Kirry. Muy pocas veces un papa ha renunciado a su cargo de máximo jerarca de la Iglesia Católica. Por allá en el año 97, Clemente se convirtió en el primero en renunciar. Después de él, otros 6 lo hicieron por diferentes razones. En 1415, Gregorio XII dejó el trono de San Pedro. La inusual decisión solo volvió nuevamente 598 años después. La noticia, que sería historia, por unos segundos pasó desapercibida y solo se consagró en el oído fino pero incrédulo de la única periodista que entendía el latín presente en ese consistorio. Había sido un día absolutamente rutinario en el Vaticano, también era fiesta. Fue una noticia que nadie esperaba, absolutamente imprevista, sin que estuviera en el entorno de nadie, sin que fuera filtrado. Es como un rumor, es algo muy importante. Tenía una hoja en la mano. Comenzó a leerla y en las primeras líneas empecé a sentirme mal físicamente, en el sentido de que me estallaba la cabeza y me temblaban las piernas sentada.
Intentaba mantenerme firme. Esas piernas no podía sentir. También sentía que me faltó un poco de aliento. ¿Sabes? Cuando vas a sentir el cuello así como que si alguien estuviera ahorcándome. Come se qualcuno stesse strozzando. En el rostro de los religiosos que acompañaban a Joseph Ratzinger se podía ver la incertidumbre. Ellos mismos, ese 11 de febrero, pasaron a la historia. Guarda, le espressioni erano interessanti. Mira, las expresiones fueron muy interesantes. Me tomé el tiempo para mirarlos también porque en una escena Monseñor Pozo, que estaba sentado no lejos del padre, miraba justo aterrorizado e incrédulo. Y luego estaba Monseñor Marini, gran ceremonial papal, y tenía una mirada muy preocupado. Entonces la noticia causó desconcierto, igual que ahora. ¿Qué pasa cuando un papa emérito fallece? Creo que los 9 días de luto no estarán ahí. Probablemente el periodo de luto será menos largo, creo. Y luego supongo que habrá funerales tal vez sin las mismas señales. Ese 11 de febrero, desde las 8 de la noche del Vaticano, quedó la sede vacante. El papa emérito abandonó el Vaticano en un helicóptero para residir en la pequeña localidad de Castel Gandolfo. Desde ese momento ha estado dedicado a la oración, al estudio y a la escritura. Para Colombia, el día en que renunció el Papa Benedicto XVI tiene un recuerdo especial, porque en esa misma reunión de cardenales anunciaron la santificación de Laura Montoya, la primera santa del país. Continuamos con información deportiva hablando del mundo del fútbol porque el colombiano Óscar Estupiñán se volvió a reportar con gol en la segunda división de Inglaterra y en la Premier League el Liverpool sumó ya su 5ª derrota en la temporada. Goles del mundo en RTVC Noticias. 33 puntos en la segunda división de Inglaterra. En el mismo país, pero en la Premier League, el Brentford dio la estocada al Liverpool. Después de 85 años le volvió a ganar el primer tanto Ibrahima Konaté. El descuento es de Alex Oxlade-Chamberlain al minuto 51. 2-1 ganaba el Brentford. Y el 3-1 definitivo de Brian Mbeumo. El empate fue de Hugo Eitikie. El 2-1 para Loa Openda. Más noticias de fútbol. El barranquillero Davis Vázquez será el nuevo jugador del AC Milan de Italia. Vázquez es un arquero colombiano del que poco se conoce y que hoy es noticia mundial por su incorporación al Club Rossoneri. Detalles sobre quién es el golero colombiano en el siguiente informe. Con esta imagen de su llegada a la sede administrativa del Milan, Davis Vázquez tiene al mundo y a Colombia hablando de él. Una carrera que comenzó en su natal Barranquilla, pero que tuvo su debut en Cortuluá. Pasó por Patriotas de Boyacá y Equidad hasta llegar al Club Atlético Guaraní de Paraguay. Allí debutó como profesional y desde el 2021 se volvió el titular indiscutible en el arco de la franja. Sus actuaciones, como este penal atajado en los últimos días, llamaron la atención del histórico italiano. A sus 24 años y con 1,96 m de estatura, que son de todo el gusto de los dirigentes milaneses, hará realidad otro sueño: convertirse en el 6º colombiano en vestir la camiseta rosonera. Y el futbolista colombiano Andrés Felipe Andrade será el nuevo futbolista de la Alianza Lima de Perú. El rifle, como se le conoce al volante creativo vallecaucano, estuvo en Atlético Nacional hasta el final de la temporada 2022, club en el que ganó 2 títulos y tras el vencimiento de su contrato llega como jugador libre. Andrade será el 18º futbolista colombiano que vestirá la camiseta íntima. Otros han sido Tresor Moreno, Edison Guigo Mafla, Jodier Montaño y Osvaldo Mackenzie. Y estamos de vuelta con este especial de música de fin de año, música para estas fechas, para celebrar Año Nuevo, Navidad, para celebrar los días que hay en la mitad, porque todas son excusas. Y por supuesto me acompaña Jaime Andrés Monsalve, que ha estado conmigo desde el primer bloque de esta sección y nos ha estado mostrando su colección de discos y un repertorio bien interesante de esta música, ¿no? Sí, de eso se trata. Pues imagínense, en este momento del año lo que más queremos es dedicarnos a escuchar musiquita, la que corresponde justo a estos meses. Y bueno, ¿cómo no íbamos a traer al cantor de todos los diciembres, al maestro Guillermo Buitrago, en un disco que además prensa Discos Fuentes como su 7º prensaje en el EP?
Durante mucho tiempo, en la década del 50 y del 40, sobre todo los últimos años de Guillermo Buitrago, él muere muy joven en 1949, durante los últimos años, Discos Fuentes prensa muchos discos de 78, de aquellos que giran más rápido y tienen solo un tema por cara. Y así lo hace en la década del 50 hasta que llega la tecnología del LP, y este es el 7º LP que edita Discos Fuentes con una compilación de temas muy navideños todos del gran Guillermo Buitrago. Pues cómo no traerlo además con la víspera de Año Nuevo, que es el clásico que le da nombre al LP y que además se escucha siempre por estas épocas. La creación del gran Tobías Enrique Pumarejo, Don Toba, uno de los grandes creadores del vallenato, y bueno, un sonido que inmediatamente nos resulta muy familiar porque pues, nos remite, diría yo, a cada uno de los diciembres que tanto nos gustan. La víspera de Año Nuevo estando la noche serena, la víspera de Año Nuevo estando la noche serena, mi familia quedó con duelo, yo gozando a mi morena, mi familia quedó con duelo, yo gozando a mi morena. Eso sí, le bajamos aquí, pero yo creo que en la casa la ponen ahí mismo. Sí, clasicazo, Sí, clasicazo. total, Es más, sí. yo creo que la gente ya se quedó cantando allá en sus casas porque se sabe la letra entera. Seguro que sí. Mire lo que le traje. Traje una cosa muy especial. El primer volumen de la serie 14 Cañonazos Bailables. Sí. El primer volumen que, bueno, fue lanzado en el año 1961 con la particularidad de que tecnológicamente era complicado pensar en un compilado de estos porque normalmente estos discos de 12 pulgadas, de 33 revoluciones por minuto, traían espacio suficiente para 6 temas máximo. Entonces en Discos Fuentes se dieron a la tarea de comprimir el surco, de darle mucho más espacio a una 7ª canción, y de ahí que por cada lado hay 7 temas, y de ahí esa marca que son los 14 Cañonazos Bailables. Y de ahí para adelante, pues bueno, han hecho parte de nuestras fiestas siempre. ¿Y eso tiene alguna influencia en el sonido, el comprimir los surcos? Sí, pero lograron en Discos Fuentes que no se percibiera, que la posibilidad de tener el surco un poco más apretado no incidiera en la calidad, lo cual pues hace doblemente más valiosa la posibilidad de tener estos discos en ese formato. O sea, es un verdadero gancho de derecha en lo comercial por donde se le mire. Y bueno, realmente sonaban muy bien y creo que lo estamos percibiendo aquí en esto que estamos escuchando. Un disco que en su momento no traía un tema éxito por cada músico, sino que en este caso compiló la música de 4 intérpretes. Ya después del segundo volumen sería un tema por intérprete. Aquí vienen Clímaco Sarmiento, Pedro Laza y sus Pelayeros, y está también Los Teenagers, que fue el primer grupo importante que tuvo el centro del país, al comando de Aníbal Ángel en piano y Gustavo el Loco Quintero en la voz. Y un tema que, mire, no es colombiano, es argentino, pero nos lo hemos apropiado como si se tratara realmente de un tema colombiano. Es esa clásica Cinta Verde que inmortalizaron justamente Los Teenagers y están en este primer volumen de Cañonazos Bailables. Escuche usted. Hoy enrede a tu balcón un lazo verde esperanza. Hoy enrede a tu balcón un lazo verde esperanza, con la esperanza de verlo prendido a tu pelo mañana en la plaza, con la esperanza de verlo prendido a tu pelo mañana en la plaza. Y seguimos bailando, eso sí. ¿Usted Casa sabe, está la rumba encendida. ¿Usted sabe cómo le fue a esta canción en Argentina? ¿Si fue tan famosa como acá? La versión argentina, que creo que es del autor Julio Fava Pollero, no, creo que no pasó con tanta gloria como se ocurrió por estos lares. Aquí tuvo muchas versiones, también había una de Noel Petro, pero esta en particular, la de Los Teenagers, tuvo una fuerza muy, muy importante. Creo que sonó más aquí que allá incluso. Eso pasa mucho, ¿no? ¿Seguro? A veces hay algo que no suena. Una amiga mía, investigadora, tiene un recuento de cómo una canción de Esther Forero es como la locura no sé si es, yo creo que ustedes saben mejor historia que yo. todas las que han sonado en República Dominicana por cuenta de Los Vecinos, por ejemplo, y de grandes del merengue, del repertorio de Esther Forero, pues es una cosa de no creer. Por eso es que hay muchos dominicanos que piensan que, por ejemplo, Volvió Juanita no es un tema colombiano. Y me tocó ver un episodio donde trataban de desmentir a alguien que había dicho que era un tema de Esther Forero, diciendo, no, ese tema es nuestro. Se lo apropiaron y eso está muy bien. Esto es para que lo disfrutemos todos.
Sí, la música es universal, en eso sí estamos totalmente de acuerdo. Eso es así. ¿Con qué seguimos? Bueno, pues ya que escuchamos parte del primer Cañonazos Bailables, entonces vámonos con el primer disco del año, que fue como la respuesta que Codiscos le da a Discos Fuentes de tener un compilado. Ellos sí no tuvieron, digamos, ningún en particular interés en que fueran 7, 6 temas, simplemente lo llamaron el disco del año, que como nombre también es un muy buen gancho, porque básicamente se remitía a todos los éxitos que sonaban ese año. Y bueno, de este primer trabajo discográfico del disco del año 1969, es la primera versión de un tema clásico y que ahorita mismo, por cuenta de muchas situaciones, está sonando otra vez fuertemente, que es Matilde Lina, de Leandro Díaz. Sí. La primera versión de Matilde Lina la graba Alfredo Gutiérrez en el año 1969. Y véala usted, aquí está. Un mediodía que estuve pensando en la mujer que me hace soñar. Las aguas claras del río Tocaimo me dieron fuerzas para cantar. Llegó de pronto a mi pensamiento esta bella melodía. Y como nada tenía, la aproveché en el momento. Y como nada tenía, la aproveché en el momento. Este paseo es de Leandro Díaz, pero parece de Emilianito. Tiene los versos bien chiquititos y bajiticos de melodía. Un clásico sin lugar a dudas, y mire usted qué bonito, esto es Codiscos, que de alguna manera pues es competencia de Discos Fuentes y también tiene un catálogo tropical muy importante. A veces se olvida uno de una cosa por darle énfasis a la otra, y hace poco se unieron e hicieron una lista conjunta en Spotify y en plataformas virtuales que se llama algo así como los 14 cañonazos del disco del año, lo cual está muy bien. Combinaron lo mejor del repertorio de Fuentes con lo mejor del repertorio de Codiscos, como hermanitos finalmente, porque cuando se escucha esta música en casa, nadie se pone a pensar, esto será Fuentes, esto será Codiscos, esto será Sonolux, esto será tal. No, la música es una sola, sin importar dónde fue que fue grabada. Totalmente de acuerdo, pero hay algo que yo no puedo pasar así como nomás. Y es, hablemos de esa portada del disco del año, por favor. Cuénteme usted por qué todas las portadas eran de esa índole. Yo creo que eso sí fue invento de Fuentes. A partir más o menos del tercer o cuarto Cañonazos, aparece ya una figura femenina cubierta, hay que decirlo. Creo que la primera portada donde salió una chica en los Cañonazos está justamente tapándose los oídos porque va a estallar un cañoncito pequeñito que tiene aquí como al lado. Y ya después empieza uno a ver la evolución del disco y hacia el sexto o séptimo ya hay algo menos de ropa. Ya están en bikini. Exactamente. Y creo que las demás disqueras se pegaron un poco de esa posibilidad que, por supuesto, hay que decirlo, hacía más atractiva la presentación del disco e indudablemente era muy tentador llevárselo a casa. Sí, eso veo. Pues Jaime, ha sido un placer tenerlo aquí hablando de música de fin de año. Yo no sé si usted se dio cuenta, pero tenía usted a todos los técnicos allá detrás de cámaras cantando. No, es que así estamos todos en esta época. Yo los escuché ahí con Matilde Lina dándola toda de corazón. Vale, Jaime, muchas gracias. Nos vemos en una próxima oportunidad. RTBC Noticias, emisión central.